El paso de la España autárquica a la apertura económica supuso un cambio en el sistema franquista. Quedaban atrás los duros años de posguerra. Las cartillas de racionamiento empezaban a ser cosa del pasado, pero la estructura social se mantenía con pocos cambios. Mientras la nobleza y la alta burguesía mantenían su poder, el proletariado sobrevivía como podía. La victoria del bando franquista propuso una solución para todas las clases, pero esta nunca se materializó. Donde sí se generó una división fue lo que se podría denominar como pequeña burguesía, grupo que sufrió una división entre quienes defendieron al bando sublevado y triunfaron, y otros que, al tomar partido con los vencidos, tenían que mantener su supervivencia. De la producción artística de los ciudadanos de este sector resultan llamativas las dos posturas con las que hicieron frente a su situación. Están, por una parte, los que optaron por la vía del diálogo para mejorar el sistema. En este grupo encontramos, dentro de las letras hispánicas, obras como las de Buero Vallejo, dotadas de un realismo en el que exponía las durezas de la época. Por lo general, estas obras se adecuaban a los estándares de la censura del momento. Pero en otros casos, como el de los afines a los vencidos, su posición fue de ruptura, desligándose del realismo propuesto por los afines al diálogo. Es así como algunos autores se refugiaron en el pasado anterior a la guerra, años en los que la evasión de la realidad era patente, y en el que la vanguardia constituía la norma. Dicho directamente, frente al realismo surgía una revitalización del surrealismo. Esto se puede entender como un exilio de los autores, pero no político, sino más bien formal. Muchos de ellos cayeron en la incomprensión o el simple desconocimiento. Pero esto no quiere decir que no dejaran huella en la literatura. Una vez realizada esta introducción, nos centraremos en una de las obras del primer teatro de Fernando Arrabal para dar luz a este exilio. Hoy hablaremos de Picnic. Todo lo que hemos comentado entra dentro del denominado movimiento postista. Fernando Arrabal nunca llegó a pertenecer a dicho movimiento, pero su acercamiento a este durante la creación de su primer teatro fue notable. Sus inicios los encontramos en 1945 con la publicación de la revista Postismo, en el que dejan clara su teoría, muy afín al surrealismo, así como a la generación más representativa de la vanguardia española, la del 27. El postismo, siendo un movimiento de personas afines a la izquierda política del grupo marginado de la pequeña burguesía, tuvo poco recorrido. De hecho, era algo de lo que sus mismos creadores eran conscientes, e incluso se jactaban de ello en su manifiesto. Muchos nos atacarán, pero ¿de qué les valdrá si será atacar a fantasmas? Muchos dirán también que no nos entienden. Pero, ¿y qué se nos da a nosotros de que esos ellos no nos entiendan? Se reirán de nosotros, pero ¿qué vale la risa del que se ríe sin ganas? Que solos vamos a estar, pero qué bien. Reiteramos que Arrabal no perteneció a este movimiento, pero la ruptura con sus contemporáneos fue igual de radical. El dramaturgo huyó del teatro social y optó por la libertad creadora. Esto ha llevado a la ironía de que Arrabal haya sido uno de los dramaturgos españoles más representados en el mundo, pero que en España su obra haya sido ignorada durante muchos años. Agustín Gómez Arcos, en su libro Escritores españoles exiliados en Francia, critica el poco trato del teatro de Arrabal en los estudios hispánicos, afirmando que se ha llegado a considerar que el análisis de las obras del dramaturgo correspondería más bien al estudio francés,
debido a que Fernando Arrabal emigró a este país en los inicios de su trayectoria dramática. Picnic, de hecho, es una obra que, si bien comenzó a escribirse en España, tuvo la mayoría de sus borradores pulidos en Francia. Su estreno fue en el país vecino, y en sus revisiones entre 1952 y 1961 sufrió cambios de diálogos y personajes. Pero una cosa queda clara: Arrabal siempre ha escrito en español, por lo que su inclusión en las letras hispánicas carece de toda duda. Recordemos el argumento de Picnic. Zapo es un soldado que se encuentra solo en el campo de batalla. Su soledad es tal que, cuando recibe la llamada de su superior para dictarle órdenes, pide algo de compañía, aunque sea una cabra. Aquí surge el primer elemento inverosímil, que iniciará la lógica que perdurará a lo largo de la representación. De hecho, aquí Arrabal coincide con los postistas, que cuidaban el absurdo en sus obras. La soledad de Zapo dura poco, pues se ve sorprendido por la visita de sus padres, quienes han decidido aprovechar el domingo para almorzar junto a su hijo en el campo de batalla. El señor y la señora Tepán funcionan también como elemento que rompe con la verosimilitud del ambiente bélico, pero aquí no acaba la cosa. Un soldado enemigo hace acto de presencia, Cepo, quien viste con el mismo uniforme que su enemigo Zapo, cambiando únicamente el color de la ropa. Zapo, en quien notamos gran ignorancia en asuntos de guerra, muestra una cortesía inusual para apresar a Cepo, quien se encuentra en igualdad de conocimientos bélicos. Y así queda completo este particular almuerzo al aire libre. El señor y la señora Tepán, Zapo, Cepo y la llegada casual de los camilleros de la Cruz Roja. Ángel Berenguer, en su edición de 3 obras del primer teatro de Arrabal, desarrolla un análisis cuantitativo para determinar las relaciones entre los personajes. En este gráfico vemos el número de intervenciones en la obra, lo que nos ayuda a establecer un orden de importancia de los personajes y la función que desempeñan. Así obtenemos información llamativa, como la de cuál es el personaje central de Picnic, quien resulta ser el señor Tepán, pues es el único que tiene relación con todos los personajes. Son 160 sus intervenciones, en contraposición a las 104 de su esposa o las 37 de los 2 camilleros. Vemos, además, cómo las relaciones del caballero con la señora son menores a las que tiene con su hijo o con Cepo. El padre de Arrabal permaneció en la cárcel de Ceuta tras negarse a participar en el bando sublevado. Durante este tiempo obtuvo la incomprensión de su esposa. Este hecho puede explicar por qué el dramaturgo, al momento de redactar Picnic, no concibiera una relación estrecha entre ambos personajes. Más adelante desarrollaremos el aspecto familiar en la obra. De momento, centrémonos en la señora Tepán. La pena de muerte a la que fue sometido el padre de Arrabal se conmutó en una condena de 30 años. El dramaturgo, por tanto, tuvo únicamente la educación de su madre. Este dato puede explicar el porqué del apellido Tepán, el apellido materno de Fernando Arrabal. La personalidad de la señora Tepán seguramente está inspirada en la función que la madre de Arrabal tuvo que ejercer: la autoridad paterna y el cariño materno. Así se nos presenta a la señora Tepán, como una figura autoritaria y tierna al mismo tiempo. Siguiendo con las relaciones entre obra y vida del autor, al mismo Arrabal le tocaría su semejanza con Zapo, pero la función de este personaje va más allá. Sirve como puente entre lo inverosímil, la situación bélica presente de fondo, y lo inverosímil, el picnic familiar en que se convierte su día. La escasa diferencia entre Zapo y Cepo hace referencia a la igualdad de condiciones de los individuos que conforman los bandos enfrentados. Son iguales tanto en vestimenta como en personalidad, y su inexperiencia en la guerra es idéntica.
Tan solo pertenecen a bandos enfrentados. Por tanto, su relación tiene que ser la del preso y el guardián. Pero Arrabal humaniza esta condición al llevar al absurdo el momento de apresar a Cepo. En la conducta inverosímil de la familia Tepán y el prisionero Cepo se encuentra la ruptura de las reglas establecidas. La disciplina en el ambiente de la guerra se desvanece con el plan del almuerzo en el campo, y los personajes pierden sus roles. El señor y la señora Tepán dejan de ser civiles a quien el campo de batalla queda restringido. Ahora ejercen de padres. Zapo deja de ser el soldado y pasa a ser el hijo. Y Cepo también deja de ser prisionero para convertirse en invitado. Los únicos que cumplen con su papel son los camilleros que entran en escena. Cumplen su función: encontrar los cadáveres de los caídos en batalla para trasladarlos. Pero su carácter absurdo está en la alienación en que se ven sometidos. Recordemos que los camilleros pertenecen a la Cruz Roja, organización conocida principalmente por su labor humanitaria. Pero vemos que su función, en tiempos de guerra, se encuentra vinculada a la muerte. La interacción de estos personajes contribuye a la creación de este espacio inverosímil. Lo primero que notamos es que Picnic es una obra en la que predomina cierto aire infantil. La conducta de los Tepán hacia su hijo Zapo es la misma que se tiene con un niño pequeño. Esto lo vemos en la autoridad del padre al momento de saludar, o en la insistencia de la madre en la higiene de su hijo. Zapo tiene el mismo comportamiento en la guerra. Veas el momento de apresar a Cepo, en el que exclama «pan y tomate para que no te escapes». Los Tepán, al momento de aconsejar a su hijo sobre cómo apresar al enemigo, pareciera que son árbitros en un juego de niños. La conducta de Cepo resulta similar, pues a través de los diálogos se muestra como reflejo de Zapo. Ambos tienen el mismo miedo hacia la guerra, disparando sin mirar y rezando por el posible soldado que hayan acribillado con sus balas, únicamente variando la oración de cada uno. Este recurso sirve para, como señalamos antes, humanizar la labor bélica y poner en igualdad de condiciones a los bandos enfrentados. Con respecto a su conducta infantil, esta es patente cuando hablan de los procedimientos de tortura que ambos bandos cuentan de sus contrincantes, que consiste en introducir piedrecitas en los zapatos. Pero estos elementos de infantilización no evitan el carácter amargo de la guerra. Algo presente en el primer teatro de Arrabal es el marco trágico, que también se encontraba en la conciencia de la pequeña burguesía española que, en el caso de los que fueron afines al bando vencido, luchaban por mantener su estabilidad. No está del todo claro si la inspiración de este ambiente bélico está en la Guerra de Corea iniciada en 1950 o en la Guerra Civil Española, o quizá en ambos eventos. El consenso está en la crítica a cómo el individuo se ve forzado a participar en el conflicto. Tanto Zapo como Cepo no muestran interés alguno en la guerra. Ambos recuerdan que fueron arrastrados a ella en condiciones similares. Pero basta tan solo un almuerzo para que se limen todas las asperezas individuales. Picnic también habla sobre la familia. Vemos en la obra cómo el núcleo familiar responde al de una familia normal. El señor Tepán es el cabeza de familia, a quien Zapo responde en cualidad de hijo. La señora Tepán también tiene muestras de autoridad, pero su condición de mujer la coloca en un nivel inferior, como se muestra en la negativa de los camilleros cuando ésta se ofrece ser transportada a falta de muertos en el campo. Es reflejo también del proceso de degradación de la familia debido al estado del capitalismo. No encontramos en la familia Tepán muestra de otros parientes, ni siquiera hermanos. Y ya hemos hablado de la pobreza de interacciones entre sus miembros a nivel cuantitativo. Y, como no, en esta obra la muerte tenía que hacer acto de presencia. Picnic, dentro de sus aspectos cómicos, tiene un trasfondo amargo.
Ya en la primera muestra de lo inverosímil, la petición de Zapo de algo de compañía, aunque sea una cabra, denota la soledad del soldado. También está el momento en el que sus padres se protegen de las bombas con un paraguas, algo que expone el desconocimiento del peligro al que se enfrentan. El final de la obra parece el intento de sus personajes por encontrar una solución al conflicto. En el gramófono comienza a sonar un pasodoble con el que los personajes bailan. El señor y la señora Tepán por un lado, Zapo y Cepo ya liberado por otro. Pero esto no es sino la danza de la muerte, alegoría muy popular en el teatro y la literatura universal. Queda el misterio de la llamada a la que nadie atiende. Posiblemente fuera la advertencia con la que pudieron salvar su vida. Pero los personajes de Picnic optaron por dejar de ser parte del conflicto bélico. A pesar de ello, no se libraron de ser acribillados. Picnic cierra con la llegada de los camilleros, devolviendo la verosimilitud a la guerra. El primer teatro de Arrabal muestra una ruptura con la línea de los dramaturgos realistas. Picnic es un claro ejemplo de ello. Es, también, ejemplo de su acercamiento al surrealismo propio de los postistas. Pero, sobre todo, constituye un reflejo del pensamiento de la pequeña burguesía del momento. Una preocupación por su porvenir, en el que el auge del capitalismo y el peligro de futuros conflictos ponía en duda la pervivencia en la sociedad. Arrabal optó por cometer un exilio voluntario, con la consecuencia de que en España su teatro no haya sido debidamente apreciado. Pero Arrabal corrió mejor suerte que los postistas, quienes quedaron relegados, en su mayoría, a las figuras de poetas malditos. Las obras del dramaturgo adquirieron mayor popularidad fuera de España, más concretamente en Francia, su lugar de residencia y donde se publicaron sus obras en idioma francés. Pero estos trabajos, en su mayoría, se imprimieron bajo la traducción de su esposa, pues Arrabal, pese a su exilio, nunca dejó de escribir en español. Es por ello que el testimonio que nos ofrece Picnic, la representación de un almuerzo en una idílica tarde en el campo de batalla, merece todo el reconocimiento dentro de las letras hispánicas.